La niebla de Moravia y el escenario de la obra maestra de Napoleón. La niebla matutina se aferraba a las ondulantes colinas de Moravia como un sudario. Pero bajo su velo, la mente militar más grande de la historia estaba a punto de orquestar su obra maestra. El 2 de diciembre de 1805, aniversario de la coronación, y lo que estaba en juego definía el 185 aniversario de la coronación de Napoleón. Cuando el sol comenzó a atravesar la niebla, iluminaría no solo un campo de batalla, sino el momento en que el genio de un hombre destrozaría los sueños de dos emperadores y transformaría los cimientos mismos de Europa. Esta es la historia de Austerlitz, el mayor triunfo de Napoleón, donde la astucia derrotó a la mayoría, donde el engaño aplastó contra adversidades abrumadoras y donde un solo día de trabajo resonaría en los pasillos del poder durante generaciones. Para cuando el sol se pusiera en aquella tarde de diciembre, el Sacro Imperio Romano Germánico estaría exhalando su último aliento. Austria estaría destrozada. Rusia se retiraría entre lágrimas y Napoleón Bonaparte se alzaría como el amo indiscutible de la Europa continental. Pero ¿cómo un hombre, superado en número y aparentemente en maniobras, convierte una derrota segura en una victoria legendaria? ¿Cómo un ejército en retirada se convierte en el martillo que aplasta a dos de las mayores potencias europeas de un solo golpe devastador? La respuesta no reside solo en la táctica o el terreno, sino en comprender el oscuro arte de hacer creer a tus enemigos exactamente lo que quieres que crean, incluso cuando eso los lleva directamente a las fauces de la destrucción. Para comprender la magnitud de lo que Napoleón logró en Austerlitz, primero debemos comprender la situación imposible a la que se enfrentó en el otoño de 1805. Europa se había unido contra él una vez más. La tercera coalición, una formidable alianza de Gran Bretaña, Austria, Rusia y Suecia, había concentrado sus recursos para derrocar finalmente al emperador francés, quien se había atrevido a coronarse a sí mismo y a rehacer el continente a su imagen. El plan de la coalición era elegante en su simplicidad. Mientras la Marina Real Británica dominaba los mares, los ejércitos rusos marcharían hacia el oeste para unirse a las fuerzas aliadas austriacas. Plan aliado, el poder marítimo británico más el avance terrestre ruso-austriaco, para presionar las fuerzas francesas. Juntos, desplegarían más de 300.000 hombres contra las dispersas fuerzas de Napoleón. Mientras tanto, Prusia se mantenía al margen, lista para unirse a la coalición en cuanto Napoleón mostrara signos de debilidad. La red se cerraba por todas partes. Napoleón se encontró en una pesadilla estratégica. Su ejército terrestre, de aproximadamente 200.000 hombres, estaba desplegado en un vasto frente. Peor aún, se había visto obligado a abandonar sus planes de invasión de Gran Bretaña tras el desastre de Trafalgar, donde el almirante Nelson había destrozado las flotas combinadas francesa y española. Los mares pertenecían a Gran Bretaña, y ahora las fuerzas terrestres de sus enemigos convergían como lobos, presintiendo a su presa herida. En Viena, el emperador Francisco II de Austria sentía el peso del destino sobre sus hombros. La dinastía de los Habsburgo había gobernado el Sacro Imperio Romano Germánico durante siglos, y ahora este advenedizo corso amenazaba con derribar todo lo que sus antepasados habían construido. Sus ejércitos, curtidos y disciplinados, marchaban con la confianza que da la lucha por su hogar. Lejos, al este, el zar Alejandro I de Rusia ardía con ambición juvenil y furia justificada. A los 28 años, se veía a sí mismo como el liberador de Europa, el hombre que expulsaría al diablo francés de vuelta a su prisión isleña. Sus soldados, curtidos por los brutales inviernos rusos y los interminables pasos, llevaban consigo la mística de la nación que nunca había sido verdaderamente conquistada. La situación parecía insalvable para Napoleón. A principios de noviembre, el general austriaco Mack había apostado 50.000 tropas en Neum, mientras que otro ejército austriaco, al mando del archiduque Carlos, operaba en Italia. La principal fuerza aliada, un ejército combinado ruso-austriaco de 90.000 hombres, al mando del experimentado general ruso Kutuzov, avanzaba con paso firme a través de Moravia. Las dispersas fuerzas de Napoleón parecían irremediablemente superadas en número y posición. Pero Napoleón Bonaparte no era llamado el dios de la guerra en vano. Donde otros veían probabilidades imposibles, él veía oportunidades. Donde sus enemigos veían su inevitable triunfo, él comenzaba a tejer la red que se convertiría en su destrucción. Campaña de Ulm. Los 50.000 hombres de Mack, rodeados, las primeras huellas de su obra maestra comenzaron justo cuando Napoleón demostró la fulgurante guerra que lo había hecho legendario. En lugar de retirarse o buscar posiciones defensivas, atacó con fuerza. En una campaña que duró apenas 2 semanas, rodeó y capturó a todo el ejército del general Mack, de 50.000 hombres, sin librar una sola batalla importante. Los austríacos, que esperaban avanzar triunfalmente hacia el Rin, se encontraron prisioneros, con sus armas apiladas en pilas ordenadas, mientras los soldados de Napoleón contaban el botín.
El impacto psicológico de Ulm se extendió por toda Europa como un terremoto. De un solo golpe, Napoleón había eliminado una cuarta parte del carbón, fuerzas de la oposición, y demostró una vez más que el pensamiento militar convencional no significaba nada frente a su enfoque revolucionario de la guerra. Pero, más importante aún, Ulm fue simplemente la jugada inicial en una partida tan compleja que sus enemigos no comprenderían que habían sido derrotados hasta que fuera demasiado tarde. La demora de Kutuzov frente a la conducción de los aliados hacia Austerlitz por parte de Napoleón. Con el ejército de Max eliminado, Napoleón centró su atención en la principal fuerza aliada al mando de Kutuzov. El general ruso no era ingenuo. Había presenciado las campañas de Napoleón desde lejos y comprendía que enfrentarse al emperador francés en batalla abierta equivalía al suicidio. La estrategia de Kutuzov era la paciencia misma: retirarse con paso firme, atraer a los franceses más profundamente a territorio hostil, permitir que el invierno y las líneas de suministro extendidas hicieran lo que las bayonetas austríacas y rusas no podrían lograr. Durante semanas, los dos ejércitos se enzarzaron en una danza mortal por la campiña austríaca. Kutuzov establecería posiciones defensivas y Napoleón avanzaría. Justo cuando la batalla parecía inevitable, los rusos se escabullirían en la noche, dejando solo campamentos vacíos y cenizas frías. Los franceses los perseguían como perros de caza, pero su presa permanecía tentadoramente fuera de su alcance. Para los observadores, parecía que Napoleón estaba siendo guiado en una misión inútil. Su ejército se adentraba cada día más en territorio enemigo, sus líneas de suministro se volvían cada vez más tenues, se acercaba el invierno, y cada kilómetro que recorrían los alejaba más de territorio amigo. Los líderes de la coalición comenzaron a susurrar que tal vez el gran Napoleón finalmente había encontrado la horma de su zapato en el estrecho. Pero las apariencias, como Napoleón sabía mejor que nadie, podían ser magníficamente engañosas. La verdad era mucho más siniestra. Napoleón no estaba siendo dirigido por Kutuzov, sino que lo estaba perjudicando. Cada retirada, cada posición defensiva, cada maniobra rusa aparentemente astuta empujaba al ejército aliado exactamente donde Napoleón quería que fueran. Como un maestro de ajedrez que anticipa 10 movimientos, colocaba sus piezas para una combinación que dejaría a sus oponentes sin palabras. El destino que Napoleón había elegido para esta partida mortal era un pequeño pueblo de Moravia llamado Austerlitz. Allí, el terreno ofrecía todo lo que un genio táctico podría desear. Las ondulantes colinas proporcionaban posiciones defensivas naturales, mientras que las famosas alturas de Pratzen dominaban el campo circundante como un castillo medieval. Quien controlara esas alturas podía sembrar la muerte sobre cualquier ejército lo suficientemente insensato como para aventurarse en los valles. A finales de noviembre, el ejército aliado finalmente mordió el anzuelo. Kutuzov, a pesar de su cautela, se encontró en una posición imposible. El zar Alejandro y el emperador Francisco estaban presentes con el ejército, y su paciencia ante las interminables retiradas había llegado a su límite. El joven zar, en particular, ardía en deseos de enfrentarse a Napoleón en batalla abierta y reclamar la gloria que consolidaría su lugar en la historia. El escenario estaba preparado, los actores en sus puestos, y Napoleón estaba a punto de revelar por qué se le consideraba la mente militar más grande de su generación. Pero primero, tendría que convencer a dos emperadores de que estaban a punto de presenciar su destrucción, no la suya. El arte del engaño en la guerra no consiste simplemente en mentir. Se trata de crear una realidad tan convincente que los enemigos marcharán voluntariamente hacia su propia aniquilación. Mientras las fuerzas aliadas convergían en las llanuras alrededor de Austerlitz, Napoleón comenzó a urdir el engaño más elaborado de su carrera. Una actuación tan magistral que engañaría a dos emperadores y a sus generales más experimentados. El telón se levantó en este teatro mortal cuando Napoleón tomó una decisión que impactó a sus propios mariscales. Ordenó a su ejército abandonar los altos de Pratzen, la imponente posición elevada que cualquier general competente lucharía a muerte por mantener. Los altos ofrecían todo lo que un defensor podía desear:
campos de tiro despejados, posiciones defensivas naturales y la capacidad de observar los movimientos enemigos a kilómetros de distancia. Renunciar a tal ventaja parecía el acto de un hombre desesperado, o quizás de un necio. Pero Napoleón no estaba ni desesperado ni necio. Era un depredador, y acababa de tenderle a su presa el cebo más irresistible imaginable. Los comandantes aliados apenas podían creer lo que veían mientras las fuerzas francesas se retiraban de los altos en aparente desorden. Columnas de soldados bajaban penosamente por las laderas, con la cabeza gacha, y sus movimientos sugerían agotamiento y desmoralización. Los carros de suministro crujían y gemían bajo el equipo empacado apresuradamente. Los oficiales gritaban órdenes con voces que denotaban pánico e incertidumbre. Para los rusos y austriacos que observaban, parecía que el legendario ejército de Napoleón finalmente se estaba desmoronando bajo la presión de su implacable persecución. El mito de la invencibilidad francesa se desmoronaba ante sus propios ojos, y las alturas les llamaban como una corona a la espera de ser reclamada. El emperador Francisco II y el zar Alejandro I celebraron su primer consejo de guerra conjunto en las alturas capturadas, rodeados de sus mejores generales y asesores. El ambiente estaba cargado de anticipación. Había mapas extendidos sobre mesas improvisadas mientras los oficiales del Estado Mayor trazaban posibles líneas de batalla con dedos seguros. Las matemáticas parecían bastante simples. 90.000 tropas aliadas contra quizás 70.000 francesas, y ahora poseían la posición elevada que Napoleón había abandonado tan insensatamente. El joven Alejandro estaba particularmente animado, con los ojos brillantes ante la perspectiva de la gloria. Había soñado con este momento, la oportunidad de enfrentarse al gran Napoleón en batalla y salir victorioso. El zar habló de cargas decisivas y victorias aplastantes para liberar a Europa del yugo francés. Su entusiasmo era contagioso y se extendió por el campamento aliado como un reguero de pólvora. Sin embargo, el general Kutuzov permaneció en silencio durante gran parte de estas discusiones. El veterano curtido había sobrevivido a demasiadas campañas como para confiar en las apariencias, por muy convincentes que fueran. Algo en la retirada francesa lo inquietaba, aunque no podía expresar con claridad sus preocupaciones. Napoleón nunca se había retirado de una posición fuerte sin una buena razón, y Kutuzov dudaba que el emperador francés hubiera perdido repentinamente su genio táctico. Pero la cautela de Kutuzov fue acallada por el coro de voces jóvenes que pedían un ataque inmediato. ¿Por qué esperar cuando la victoria parecía tan segura? ¿Por qué darle tiempo a Napoleón para recuperarse cuando estaba claramente al borde del colapso? La presión de ambos emperadores era inmensa y finalmente, incluso el experimentado general ruso comenzó a dudar de sus propios instintos. Mientras tanto, Napoleón orquestaba su engaño con la precisión de un maestro de orquesta. Cada detalle de la retirada francesa había sido cuidadosamente coreografiado para reforzar la ilusión de debilidad. Se instruyó a los soldados para que aparentaran abatimiento y cansancio. A los oficiales se les indicó que discutieran en voz alta al alcance del oído de los exploradores enemigos. Los trenes de suministros se dejaron deliberadamente desordenados para sugerir pánico y mala organización. El emperador francés incluso llegó a solicitar una reunión con los comandantes aliados, aparentemente para discutir los términos de su rendición. Cuando el príncipe Dolarukov llegó al campamento francés como representante de Alejandro, encontró a Napoleón caminando nerviosamente, con su uniforme desaliñado y sus modales sugiriendo a un hombre al borde de la derrota. Napoleón desempeñó su papel a la perfección, hablando de su precaria posición y las dificultades que enfrentaba su ejército. Insinuó su disposición a negociar, quizá a ceder territorio a cambio de un regreso seguro a Francia. Para Dolarukov, parecía claro que el gran Napoleón finalmente estaba listo para admitir la derrota. Pero mientras Napoleón realizaba su obra maestra de engaño, sus mariscales posicionaban en secreto al gran ejército para el contraataque más devastador. Despliegues nocturnos. Soult se preparaba para las alturas.
Lannes se preparaba. Davout marchaba a la fuerza en la historia militar. Ocultas por la niebla y los cuidadosos movimientos nocturnos, las divisiones francesas se deslizaron hacia posiciones que les permitirían atacar en el momento exacto en que las fuerzas aliadas eran más vulnerables. El mariscal Soult, al mando del cuarto cuerpo, recibió quizá el papel más crucial en el drama que se avecinaba. Sus hombres estaban posicionados para retomar las alturas de Pratzen en cualquier momento, pero permanecían ocultos en valles y tras las líneas de crestas, donde los exploradores enemigos no podían detectarlos. Los soldados esperaban en perfecto silencio, con los mosquetes cargados, las bayonetas afiladas y el corazón latiendo con expectación. El mariscal Lannes comandaba el quinto cuerpo en el flanco derecho. Sus veteranos se posicionaron para inmovilizar a las fuerzas aliadas e impedirles escapar de la trampa que estaba a punto de desencadenarse. Estos eran soldados que habían seguido a Napoleón en una docena de campañas, hombres que confiaban en el genio de su emperador, incluso cuando sus planes parecían incomprensibles. En el flanco izquierdo, el tercer núcleo del mariscal Davout ejecutaba quizás la marcha más agotadora de toda la campaña. Avanzando en la noche con el mínimo descanso, estos hombres de hierro se posicionaban para bloquear cualquier retirada aliada. El propio Davout cabalgaba entre sus exhaustas tropas, instándolas a avanzar con promesas de gloria y botín. La Guardia Imperial, la reserva de élite de Napoleón, permanecía oculta cerca del cuartel general del emperador. Estos eran los pocos elegidos, veteranos de Marengo y Austerlitz, hombres que morirían antes que retirarse. Su presencia era la póliza de seguro de Napoleón, la última carta a jugar si todo lo demás fallaba. Al amanecer del 1 de diciembre, los comandantes aliados ultimaron su plan de batalla con absoluta confianza. Lanzarían su ataque principal contra el flanco derecho francés, acorralando la línea de Napoleón como una alfombra. Una vez que la derecha francesa colapsara, todo el ejército enemigo se vería obligado a retirarse o enfrentaría la aniquilación. Era un plan sólido, uno que debería haber funcionado contra cualquier oponente convencional. Pero Napoleón Bonaparte era un todo menos convencional. El emperador francés pasó la tarde del 1 de diciembre visitando a sus tropas, yendo de fogata en fogata como un padre, cuidando de sus hijos. Sus soldados se reunieron a su alrededor con una devoción que rozaba la adoración, con los rostros iluminados por las llamas parpadeantes mientras les hablaba de la batalla del día siguiente. Las palabras de Napoleón fueron electrizantes, llenas de confianza y profecía. Recordó a sus hombres que mañana era el aniversario de su coronación, sin duda una señal de la providencia misma. Habló de la gloria que les aguardaba, de la aplastante victoria que los convertiría en leyendas. Y lo más importante, les aseguró que había preparado una trampa tan perfecta que sus enemigos caerían en ella con una sonrisa. Los soldados rugieron juntos en señal de aprobación y sus voces resonaron por toda la campiña morava. Habían seguido a este hombre desde las arenas de Egipto hasta las llanuras de Italia y nunca los había llevado a la derrota. El día siguiente no sería diferente. Al acercarse a la medianoche, Napoleón se retiró a su tienda para hacer los preparativos finales. Los mapas cubrían cada superficie, marcados con las posiciones de tropas y flechas de movimiento en tinta roja y azul. Cada hora llegaban despachos de sus exploradores, confirmando que el ejército aliado se estaba posicionando exactamente como él había predicho. La trampa estaba tendida, el anzuelo había mordido. Ahora solo quedaba dejar a 2 emperadores con la boca abierta que creían estar a punto de presenciar la caída de Napoleón. Pero cuando saliera el sol el 2 de diciembre de 1805, presenciarían el nacimiento de una leyenda que resonaría a través de los siglos. Los primeros rayos del 2 de diciembre perforaban la niebla matutina como lanzas doradas, proyectando largas sombras sobre el suelo helado de Austerlitz.
La temperatura había bajado durante la noche, convirtiendo el rocío matutino en una alfombra cristalina que crujía bajo las botas de los soldados que se preparaban para la batalla. Pero no era solo el frío lo que estremecía las filas de ambos ejércitos. Algo eléctrico flotaba en el aire, la tensión inconfundible que precede a los momentos en que la historia misma contiene la respiración. Napoleón se encontraba en la cima de un pequeño montículo. Su silueta familiar era inconfundible incluso en la tenue luz del amanecer. Su abrigo gris estaba abotonado firmemente para protegerse del frío matutino y sus manos estaban entrelazadas a la espalda mientras estudiaba el terreno que tenía ante sí con la intensidad de un halcón que observa a su presa. Sus oficiales de Estado Mayor guardaron un respetuoso silencio, conscientes de que su emperador estaba realizando los cálculos finales de una ecuación matemática escrita con sangre y acero. La visión que Napoleón vio habría llenado de pavor a cualquier otro comandante. Al otro lado de las llanuras brumosas, el ejército aliado cobraba vida como una gran bestia que despertase de su letargo. Fogatas salpicaban el paisaje con perfecta precisión militar. Cada una marcaba una compañía, un batallón, un regimiento de soldados preparándose para marchar contra los franceses. La magnitud de la fuerza enemiga era abrumadora. Un mar de uniformes azules y blancos se extendía hasta el horizonte. En los altos de Pratzen, que Napoleón había abandonado tan misteriosamente, las piezas de artillería aliadas se colocaban en posición como piezas de ajedrez, ocupando las casillas más poderosas del tablero. La luz de la mañana se reflejaba en los cañones de latón y las bayonetas pulidas, creando un espectáculo que habría sido hermoso de no ser tan letal. Los granaderos rusos, con sus altas mitras, se encontraban hombro con la infantería austriaca, con sus uniformes blancos, creando un mosaico de poder imperial que no se había visto desde los días de las grandes coaliciones contra Luis V. Pero la mirada de Napoleón no estaba centrada en la impresionante demostración de fuerza enemiga. En cambio, observaba algo mucho más sutil, mucho más crucial para sus planes. A través de su telescopio, observó el movimiento de las columnas aliadas mientras iniciaban su descenso desde las alturas, tal como su engaño pretendía. Los comandantes enemigos, embriagados por su aparente ventaja, abandonaban las mismas posiciones que podrían haberlos hecho invencibles. El emperador francés se permitió esbozar una leve sonrisa. Su trampa no estaba simplemente cayendo, estaba siendo acogido con un entusiasmo que rayaba en el abandono temerario. El plan aliado, tan cuidadosamente elaborado con la confianza de un número abrumador de efectivos, jugaba directamente en sus manos, como una sinfonía compuesta por el destino mismo. A las 7, mientras la niebla matutina comenzaba a levantarse en tenues arcillos, Napoleón convocó a sus mariscales para la sesión informativa final. Eran hombres forjados en el crisol de la guerra revolucionaria, veteranos que habían aprendido su oficio en la brutal escuela de los campos de batalla europeos. Soult, Lannes, Davout, Murat. Cada nombre, una leyenda por derecho propio. Cada hombre, un maestro en su oficio. Se reunieron alrededor de su emperador con la confianza de profesionales a punto de demostrar su pericia. La voz de Napoleón era tranquila, casi coloquial mientras esbozaba los detalles finales de su plan. ¿El enemigo? Mis enemigos atacarían el flanco derecho francés con una fuerza abrumadora, creyendo que podrían aplastar toda la línea francesa. Pero este ataque despojaría al centro de las fuerzas aliadas, dejando las cruciales alturas de Pratzen, defendidas solo por una fuerza mínima. En el preciso momento en que el enemigo estuviera más concentrado en su asalto, el núcleo de Soult avanzaría rápidamente y recuperaría las alturas, dividiendo el ejército aliado en dos como una astilla de madera. La belleza del plan no residía en su complejidad, sino en su elegante simplicidad.
Napoleón no intentaba vencer a sus enemigos, les permitía derrotarse a sí mismos. Cada movimiento que hacían en busca de la victoria solo les apretaba el cuello. Era la guerra elevada al nivel de arte, una obra maestra pintada en movimiento y ritmo, en lugar de lienzos y óleos. Mientras los mariscales se dispersaban a sus órdenes, Napoleón centró su atención en el clima. La niebla matutina comenzaba a despejarse, pero aún quedaban manchas de niebla en las zonas bajas del campo de batalla como dedos fantasmales que se resistían a soltarse. Este camuflaje natural sería crucial en las fases iniciales de la batalla, ocultando los movimientos franceses hasta el momento oportuno para revelarlos. A las 8, comenzó el ataque aliado con los cañones abiertos. Sol de Austerlitz. Oleadas de Solt. El centro se dividió. La victoria asegurada. El estruendoso rugido de la artillería. Los cañones rusos situados en las alturas abrieron fuego contra las posiciones francesas. Sus balas de cañón silbaban en el aire matutino como presagios de fatalidad. El sonido resonó por los valles y colinas de Moravia, una percusión que se oía a kilómetros de distancia. Los campesinos de aldeas lejanas interrumpieron sus tareas matutinas y se persignaron, sabiendo que, en algún lugar más allá del horizonte, se decidía el destino de Europa. La infantería aliada comenzó su avance con la precisión de un ejercicio de desfile. Columna tras columna de soldados rusos y austriacos descendieron de las alturas, con los colores de sus regimientos ondeando al viento matutino. El espectáculo era magnífico y aterrador, una avalancha humana de acero y determinación fluyendo hacia las posiciones francesas como una marea imparable. Pero Napoleón permaneció impasible ante el espectáculo. Su reloj marcaba las 8:30, y según sus cálculos, el momento crucial aún estaba a minutos de distancia. Había orquestado este ballet mortal al segundo, y una acción prematura lo arruinaría todo. La paciencia, la virtud que le había ganado Egipto e Italia, le serviría una vez más en los campos de Austerlitz. Los soldados franceses, que defendían el flanco derecho, comenzaron a sentir la presión a medida que una cantidad abrumadora de tropas aliadas se abalanzaba sobre ellos. Eran regimientos veteranos, hombres que ya habían enfrentado adversidades imposibles. Pero incluso ellos comenzaron a flaquear ante oleadas tras oleadas de infantería enemiga que se estrellaban contra sus posiciones. Los oficiales gritaban órdenes desde el centro de batalla, intentando mantener la formación mientras sus líneas se doblaban como juncos en un huracán. El tercer núcleo del mariscal Davout, situado en el extremo derecho de la línea francesa, soportó el peso del asalto aliado. Estos soldados de hierro, exhaustos por su marcha nocturna, se encontraron enfrentándose a adversidades que habrían vencido a hombres inferiores. Los granaderos rusos cargaban con las bayonetas caladas, sus gritos de guerra resonando en el campo de batalla como aullidos de lobos. La infantería austriaca avanzaba en perfecta formación. Sus uniformes blancos los hacían parecer fantasmas emergiendo de la niebla matutina. Pero los hombres de Davout se mantuvieron firmes, intercambiando espacio por tiempo, cediendo terreno lenta y deliberadamente, mientras cobraban un precio terrible a sus atacantes. Cada seto se convirtió en una fortaleza, cada muro de piedra en un reducto. Los soldados franceses lucharon con la desesperación de quienes sabían que la gran estrategia de su emperador dependía de su sacrificio, y estaban dispuestos a pagar cualquier precio para asegurar su éxito. Mientras tanto, en el centro del campo de batalla, el drama que Napoleón había coreografiado llegaba a su clímax. El masivo asalto aliado a la derecha francesa había alejado a la mayoría de las fuerzas enemigas de los altos de Pratzen, dejando solo una delgada pantalla de defensores en la crucial elevación. La trampa estaba casi completamente tendida. A las 8:45, como si lo hubiera llamado la divina providencia, el sol se abrió paso entre las nubes restantes en un espectáculo brillante que sería recordado como el hijo de Austerlitz. Rayos dorados de luz iluminaron el campo de batalla con una claridad asombrosa, disipando los últimos vestigios de la niebla matutina
y revelando las posiciones de ambos ejércitos con perfecta precisión. Napoleón levantó su telescopio y estudió los Spratzenheights por última vez. Las posiciones enemigas eran exactamente como él había predito, debilitadas irremediablemente por su exceso de confianza en su aplastante ataque. El momento del destino había llegado, y el emperador de los franceses estaba listo para reclamarlo. Se volvió hacia el mariscal Soult, el hombre que asestaría el golpe decisivo, y le planteó la pregunta que resonaría a lo largo de la historia militar. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tardaría su esencia en alcanzar la cima? 20 minutos, fue la respuesta. Napoleón asintió, miró su reloj por última vez y tomó la decisión que transformaría el mapa de Europa. La orden fue dada con silenciosa autoridad, casi de forma anticlimática, después de toda la preparación y el engaño. Pero esas simples palabras desataron una fuerza que destrozaría 2 imperios y establecería a Napoleón como el maestro indiscutible de la guerra continental. La mayor apuesta de la historia militar estaba a punto de dar sus frutos. Y los emperadores que habían presenciado la destrucción de Napoleón estaban a punto de descubrir por qué se le llamaba el dios de la guerra. Y así el sol que se había alzado el 2 de diciembre como el sol de Austerlitz se estableció en un continente cambiado para siempre. La obra maestra de Napoleón estaba completa. Su engaño, impecable. Su victoria, absoluta. 2 emperadores habían aprendido la amarga lección de que la superioridad numérica no significa nada frente al genio, que fuerza abrumadora se derrumba ante una estrategia superior. En un solo día, el Sacro Imperio Romano Germánico exhaló su último aliento. Austria quedó destrozada y Rusia se retiró entre lágrimas. Esto fue más que una batalla. Fue el momento en que la brillantez de un hombre reescribió los fundamentos del poder europeo y demostró que a veces las mayores victorias no se logran con el ejército más fuerte, sino con la mente capaz de convertir la debilidad en fuerza y hacer bailar a los enemigos al son de su propia destrucción.